Buenas tardes, continuamos aquí con el tema de digitales. Vamos a referirnos a la arquitectura de la memoria ROM. En sí es una circuitería compleja, pero de forma simplificada vamos a verla en el libro. Entonces venimos diciendo que este es el libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Entonces tenemos aquí la arquitectura de una memoria ROM 16x8, 16 bytes. Entonces aquí tenemos el circuito selector de filas. Entonces tenemos aquí las filas, ¿sí? Un circuito decodificador de 1 a 4 para seleccionar las filas, y este es el selector de columnas. De nuevo un decodificador de 1 a 4, un código de 2 bits para seleccionar las 4 columnas. ¿Sí? Entonces cada registro es de 8 bits, cada uno de los registros, ¿no? Por tanto, la selección de la correspondiente fila y columna nos lleva a un único registro que pondrá sus datos en los buffers de salida o entrada con el correspondiente triestado, ¿no? Y la selección de chip. Entonces de esa manera tenemos organizada una memoria ROM. Entonces de nuevo repetimos, cada registro es de 8 bits. Volviendo a nuestras notas, el chip 27C64 es una ROM CMOS que almacena 8192 palabras de 8 bits. Entonces tenemos que este 8192 equivale a 2 a la 13. Siempre usamos el 2 por tratarse de todo este sistema binario, ¿no? Sistema de memoria, todo esto digital es binario. Entonces 2 a la 13 por 8. Entonces serían 8192 bytes. Palabra de 8 bits. Esto es un byte. Entonces este 13 nos indica la 13 bits de direcciones. Entonces tenemos de esta manera 2 a la 13 registros, 8192 registros, y están ordenados en 256 filas por 32 columnas. Por tanto, esta multiplicación nos dan los 8192 registros. Bueno, continuamos aquí. Sincronización de ROM. Entonces en el libro se ve una sucesión de señales de direccionamiento para poder acceder o interactuar con la memoria ROM. Entonces vemos aquí en la gráfica de señales las correspondientes entradas de dirección, ¿sí? Son varios bits correspondientes a la entrada de dirección de la palabra que se va a ubicar. Tenemos la señal de control de selección de chip y tenemos también la salida de datos. Por tanto, vemos la configuración
de señales, o sea, datos, salida de datos en la operación de lectura. También vemos el tiempo de acceso a memoria. Sí, ya lo habíamos visto en el video pasado. Entonces acordémonos, el tiempo de acceso en el video pasado mide la velocidad de operación y va desde que la memoria recibe la dirección hasta cuando los datos están disponibles en la salida de memoria, lo que se llama tiempo de acceso en el video pasado. Volviendo a nuestra gráfica, entonces tenemos que las ROM, las memorias ROM bipolares ordinarias, tienen un tiempo de acceso de 30 a 90 nanosegundos. Las NMOS alcanzan de 35 a 500 nanosegundos y las CMOS de 20 a 60 nanosegundos. Por otro lado, nos damos cuenta que también se tiene este tiempo, que es el tiempo de habilitación de salida, y es el que está entre la señal de selección de chip, o sea, entre la señal de selección de chip y la salida válida de datos. Entonces aquí tenemos ese tiempo, ¿no? Este tiempo en bipolares está entre 10 y 20 nanosegundos. Para circuitos NMOS está entre 25 y 100 nanosegundos, y para los CMOS entre 12 y 50 nanosegundos. Entonces ahí tenemos. Bueno, entonces tenemos tipos de memoria ROM. Aquí en las notas están MROM, programada por máscara en la fábrica. Entonces vamos a ver el libro. De nuevo estamos con el texto aquí de Sistemas Digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Esta es la MROM programada por máscara. Es un dispositivo que se fabrica en masa, son económicas y se le conoce simplemente como ROM. Aquí en la gráfica se ve que cada celda es un MOSFET. Simplemente se quema una conexión en el MOSFET para tener un 1 o un 0, ¿no? Entonces vemos de esta manera en la dirección 00, que corresponde a este arreglo, donde vemos el 1, 0, 1, 0. Entonces ahí tenemos, ¿no? Sí, ahí tenemos los diferentes elementos que se quemaron, o los dos elementos que se quemaron para conformar el dato 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Vemos que esto viene a través de una resistencia puesta a tierra, ¿sí? Correspondiente entonces a un 1, porque el MOSFET va sujeto a la fuente, ¿no?
Entonces de esa manera tenemos esta ROM. Debemos anotar, como hemos venido diciendo, que tienen salida triestado, ¿no? También tienen el selector de chip CE. Cuando el chip se deshabilita, entonces deshabilita todas las funciones de la ROM, incluyendo las salidas triestado. Entonces de esa manera es el funcionamiento de la memoria. Volvemos aquí con el texto en otra página. Tenemos el símbolo lógico de una ROM programada por máscara, o sea, MROM. Aquí tenemos 32 kilobytes. Entonces tenemos esta configuración con sus entradas de habilitación y aquí, volviendo a nuestras notas, seguimos con las PROM, que son ROMs programables por el usuario y tiene enlaces de fusibles. Solo se programa una vez. Se les conoce como ROM OTP, ROM programable una vez. La programada o quemada es a través de un fusible aplicando un pulso de corriente, ¿no? Entonces de nuevo estamos aquí con el libro. Aquí vemos el MOSFET con un fusible. Entonces aquí menciona la figura que la presencia del fusible y aquí dice que a través de el uso de una corriente especial de programación, entonces se funde ese fusible derretido. Por tanto se tendrá un 1 lógico y un 0 lógico para cada caso, ¿no? Por otro lado, vale la pena apuntar también que el voltaje aplicado se puede señalar VPP o VDD. La PROM se programa de forma similar que los PLD. Entonces ya vimos en videos anteriores. Sin embargo, vamos a referirnos ligeramente a eso. Entonces, en las notas, o más bien en el video de Digitales 11, teníamos la programación de un PLD. Era un proceso similar a la grabación de una memoria ROM. Entonces ahí se describe de forma generalizada el procedimiento para grabar un PLD en el video de Digitales 11. Acordémonos que PLD son dispositivos lógicos programables. Continuando nuestras notas, entonces las memorias ROM se programan mediante los mismos dispositivos de programación de los PLDs. Claro que eso se ha venido modificando grandemente, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo de una referencia que es una PROM CMOS muy usada de 32 kilobytes y un consumo de 1.4 milivatios en modo suspendido, con tiempo de acceso de 100 a 250 nanosegundos. Bueno, seguimos nuestras notas acá. Tenemos la EPROM.
Es una ROM programable y borrable todas las veces que se desee por el usuario. Se programa de forma similar que la PROM. Se programa con un alto voltaje en la compuerta flotante. Entonces, para borrar la EPROM se neutralizan todas las celdas haciendo una exposición a la luz ultravioleta. Esa exposición a esa luz ultravioleta de algún poder considerable se hace durante varios minutos. Se tienen como referencia la 27C64, que es una PROM de 8 kilobytes. Entonces vamos a referirnos de nuevo al libro. Aquí tenemos esta EPROM de 8 kilobytes. La referencia que habíamos mencionado, 27C64, con sus entradas de direcciones, las de control y la salida o entrada de datos. Es triestado, ¿no? Entonces ahí tenemos las correspondientes conexiones, su forma física del chip con una ventanilla para, a través de la luz ultravioleta, borrar la información de la memoria, ¿no? Entonces aquí tenemos la tabla de funcionamiento, las correspondientes entradas, la operación de lectura, deshabilitar salidas, suspensión, programar. Bueno, ahí tenemos el comportamiento o la tabla de comportamiento del chip. Entonces son los diferentes modos de operación del chip 27C64 EPROM de 8 kilobytes. Siguiendo aquí las notas, tenemos la EEPROM, programable y borrable eléctricamente. Entonces en el libro de nuevo vamos a mirarlas. Entonces recordemos de nuevo, este es el libro de Sistemas Digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Tenemos la EEPROM de 8 kilobytes, la referencia 2864 con su tabla de funcionamiento, ¿sí? Y la secuencia de señales. Tenemos las señales de dirección, las señales de control de selección de chip, la señal de escritura. Esta sería la habilitación de las salidas, lo que corresponde a la situación de triestado, ¿no? Para tener unos o ceros en la salida de los datos o una impedancia alta como protección a la memoria, ¿no? Esta es la entrada y salida de datos. Estos son los datos. Entonces ahí vemos la secuencia de las señales de acuerdo a la operación que se esté haciendo, ¿no? Entonces, más notas, las memorias ROM se volvieron memorias de lectura y escritura, pero no se les escribe con frecuencia, por eso se les sigue llamando memorias ROM. En el libro se hace mención del CD-ROM, del CD.
Entonces, que prácticamente es un dispositivo de solo lectura. Continuando acá las notas, las EPROM, bueno, memorias flash. Las EPROM se extraen del circuito para programarlas o borrarlas y son no volátiles. Las EEPROM, si se dejan borrar y grabar en el mismo circuito de trabajo, o sea, no es necesario desmontarlas. Si se dejan borrar y grabar en el lugar donde van a estar permanentemente. Son no volátiles y estas características de ambas las reúne la memoria flash. Entonces, estas características de la memoria EPROM y la EEPROM combinadas las cumple la memoria flash. De nuevo aquí con el texto de sistemas digitales tenemos la referencia 28F256A. Es una flash CMOS de 32 kilobytes. Vemos su tabla de funcionamiento, el modo de funcionamiento, las entradas de control y los terminales de datos. Entonces, aquí tenemos la figura y los datos, salidas, entradas y las entradas de control, direccionamiento y polarización. Bueno, ahí está el diagrama. Dentro de la nota se tiene que genera el BPP internamente para el grabado. Otro diagrama de bloques dice aquí la nota en el libro de Sistemas Digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Diagrama funcional del chip de memoria flash 28F256A. Bueno, del Intel. Entonces aquí vemos el diagrama de bloques del funcionamiento de la memoria, ¿no? Entonces ahí tenemos el diagrama. Finalmente vamos a ver algunas aplicaciones de la memoria ROM. Entonces dice que en algunas de las funciones de la memoria ROM es memoria de microcontrolador, por ejemplo en el celular. Para aportar datos, por ejemplo memorias USB y transferencia. Memoria de arranque, tabla de datos, funciones matemáticas. Convertidor de datos, códigos, generador de funciones, seno, cuadrada, etc. Entonces esas son algunas de las aplicaciones de la memoria ROM. Entonces aquí de nuevo con el libro de sistemas digitales vemos un generador de funciones que utiliza una ROM y un DAC. Entonces, bueno, aquí tenemos un contador, la señal de entrada de reloj, una memoria ROM ya programada y un conversor digital análogo para generar en este caso una función seno. Entonces sería un generador de funciones y es un aparato muy utilizado en laboratorio para ver el comportamiento de un circuito
de diseño, al cual se le va a aplicar una onda seno, en este caso con cierto nivel de potencia, o puede ser una onda cuadrada. Bueno, entonces estas máquinas llevan incorporado una memoria ROM. Bueno, ya llegamos a los 25 minutos. En el próximo video tendremos como tema la RAM semiconductora. Entonces por ahora dejaremos así. Gracias.